Imagina que estás en medio del desierto. El sol abrasador calcina la arena bajo tus pies y el viento levanta nubes de polvo que borran el horizonte. Durante kilómetros a la redonda no hay nada más que un mar de arena y piedra. Ahora, levanta la vista y dime, ¿qué ves en medio de esta nada absoluta? Porque si estuvieras viajando hace 2600 años y te acercaras a la antigua ciudad de Babilonia, lo que verías te rompería el cerebro. No es una metáfora. Verías una montaña verde, cubierta de árboles y flores, elevándose sobre la llanura como un espejismo, una estructura que desafiaba las leyes de la naturaleza, la física y la lógica. Y te preguntarías, ¿cómo es posible que esto esté aquí? ¿Quién construyó este paraíso en el infierno? Hoy vamos a reconstruir esa maravilla. Vamos a usar la IA y la historia para desenterrar los jardines colgantes de Babilonia. Pero hay un problema gigantesco que los arqueólogos llevan siglos tratando de resolver. Y es que, cuanto más cavamos, más nos damos cuenta de que tal vez nunca existieron donde creíamos. Quédate, porque lo que vamos a descubrir hoy no solo va a cambiar la imagen que tienes de Babilonia, sino que va a poner patas arriba todo lo que creías saber sobre las 7 maravillas del mundo antiguo. Para entender el misterio, primero tenemos que entender el mito. La historia oficial, la que nos ha llegado a través de los escritores griegos y romanos, es la historia de un rey loco de amor. Hablamos de Nabucodonosor II, el hombre que convirtió a Babilonia en la ciudad más grande y poderosa del mundo, el mismo que, según la Biblia, arrasó Jerusalén y llevó a los judíos al exilio. Un conquistador implacable, un constructor sin igual. Pero su esposa, Amethyst-Demit, una princesa venida de las verdes y montañosas tierras del actual Irán, estaba muriendo de tristeza. Imagina su melancolía, criada entre bosques frondosos y montañas cubiertas de nieve. De repente se encontraba atrapada en una llanura árida y polvorienta, un infierno de ladrillos de barro bajo un sol de justicia. Nabucodonosor, desesperado por verla sonreír, tomó una decisión que rozaba la locura divina. Ordenó construir una montaña artificial, ladrillo sobre ladrillo. Crearon terrazas que se elevaban hacia el cielo. Sobre ellas, vertieron toneladas de tierra fértil y plantaron árboles de todo su reino. Palmeras, cipreses, cedros, flores exóticas. Y luego, llegaba el verdadero milagro. El milagro que hacía funcionar todo el sistema. El agua. ¿Cómo rayos subes agua del río Éufrates a 100 metros de altura para regar un jardín en medio del desierto? Los ingenieros de Nabucodonosor diseñaron un sistema de tornillos sin fin y cadenas de cubos, probablemente impulsados por esclavos o animales, que bombeaban el agua día y noche. El agua caía en cascadas, creando un microclima de frescor y humedad en lo alto de la ciudad. Desde lejos, debía parecer que la propia vegetación brotaba de las murallas, que la ciudad había engendrado una montaña viva. Pero aquí es donde la historia se tambalea. Y aquí viene el primer gran bucle abierto que prometí resolver. Si esta maravilla existió, si fue real, ¿dónde están sus ruinas? Los arqueólogos han excavado Babilonia durante más de un siglo. Hemos encontrado los palacios de Nabucodonosor, las enormes murallas, la famosa puerta de Ishtar, reconstruida en Berlín. Hemos encontrado el Ziggurat, que inspiró la historia de la Torre de Babel, pero de los jardines colgantes. Ni un solo ladrillo. Ni una inscripción a nada. Es como buscar un bosque en medio del desierto y no encontrar ni una raíz. Los propios registros de Nabucodonosor, que eran meticulosos, que enumeran cada templo que construyó, cada muralla que levantó, cada canal que excavó, no mencionan los jardines por ninguna parte. Silencio absoluto. Esto ha llevado a una teoría revolucionaria, una teoría que sugiere que la historia que te acabo de contar, la del rey loco de amor, es una fantasía, que los jardines colgantes, tal como los imaginamos, nunca estuvieron en Babilonia. Imagina la escena por un momento. No estás en Babilonia, estás a 500 kilómetros al norte, en la ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio, el enemigo mortal de Babilonia. Y en su palacio, el rey Sennacherib, un tirano tan sanguinario que presumía de desollar vivos a sus enemigos, está escribiendo en una tablilla. Describe su nuevo palacio, el palacio sin rival, y habla de una maravilla. Ha construido un sistema de canales y acueductos para traer agua de las montañas, y sobre esas terrazas ha plantado un jardín con árboles frutales, lana y olivos, un jardín que imita el paisaje de las montañas de donde venía su esposa. ¿Te suena la historia? Los textos de Sennacherib son explícitos. Habla de un milagro para todas las gentes. Describe el uso de tornillos de agua de bronce para irrigar las terrazas superiores. Y lo más importante, los arqueólogos han encontrado las ruinas de su sistema de canales, un acueducto de piedra colosal y los restos de lo que pudo ser un jardín monumental junto a su palacio. La hipótesis es tan sólida como incómoda. Los escritores griegos, que visitaron la región siglos después, confundieron las ruinas, atribuyeron la maravilla de Nínive a la ciudad que aún existía y era famosa en Babilonia. El error de la historia, un simple error de atribución, habría borrado a los verdaderos ingenieros de la gloria.
y se la habría regalado a sus rivales. Los jardines colgantes, la maravilla más sensual y poética del mundo antiguo, quizás no fueron babilónicos sino asirios, y su rey constructor no fue Nabucodonosor, el rey del cautiverio judío, sino Sennacheribí, el rey que aparece en la Biblia como el asedio fallido a Jerusalén, el guerrero arrogante al que, según el relato bíblico, un ángel mató a todo su ejército mientras dormía. Pero, ¿y si ninguna de las dos ciudades es la correcta? La ciencia, una vez más, viene a complicar las cosas, porque reconstruir los jardines con EA nos obliga a enfrentarnos al tercer gran problema, la física. ¿Podía una estructura de ladrillos de barro, por muy bien cocidos que estuvieran, soportar el peso de toneladas de tierra húmeda y árboles enormes durante décadas sin derrumbarse? Los ingenieros modernos lo dudan. La humedad constante de la irrigación habría filtrado agua, ablandando los cimientos de barro y provocando un colapso estructural casi inmediato. Esto ha llevado a una tercera vía, aún más radical. Tal vez los jardines colgantes no eran una estructura monolítica, una montaña. Tal vez colgantes es una mala traducción. La palabra griega krimastos no solo significa colgar, sino también sobresalir, estar en una terraza. Quizás no eran más que los tejados verdes de los almacenes del palacio, una sucesión de terrazas escalonadas, cubiertas de plantas trepadoras y flores, que desde lejos parecían una colina cubierta de vegetación, una solución arquitectónica más realista que sí se ha encontrado en otros palacios de la región. Entonces, ¿qué eran realmente? ¿La obra maestra de un rey desconsolado? ¿El error histórico que robó la gloria a un tirano asirio? ¿O simplemente una exuberante hilera de jardines en azoteas que la imaginación de los viajeros convirtió en una montaña? La IA nos permite visualizar todas las posibilidades al mismo tiempo. Podemos ver el verdor imposible de Babilonia, la majestuosidad hidráulica de Nínive y la realidad arquitectónica de las terrazas. Pero al final, la grandeza del mito no reside en su exactitud geográfica, sino en su poder de evocación. Los jardines colgantes, existieran donde existieran, representan la primera vez que el ser humano intentó, de forma consciente y monumental, doblegar el desierto a la belleza. Fue un acto de rebeldía contra la naturaleza, una declaración de que el poder no solo era cuestión de murallas y ejércitos, sino también de crear un paraíso en la tierra. Hoy, cuando paseas por un centro comercial y ves un jardín vertical, o cuando riegas las plantas de tu terraza, estás participando de ese mismo impulso ancestral. Estás conectando con ese eco lejano de una maravilla perdida. Los jardines de Babilonia, o de Nínive, o de la imaginación, siguen vivos, no en sus ladrillos que se deshicieron en polvo hace milenios, sino en cada semilla que plantamos con la esperanza de crear un mundo más verde. Y al final quizás esa sea la mayor maravilla de todas, que un sueño, aunque sus ruinas nunca aparezcan, puede sobrevivir a las piedras y seguir floreciendo en nuestra imaginación 2000 años después.